Estamos en Fórum, ya lo anunciábamos que iba a ser una tertulia muy, muy agradable. Tony, los gestos de Mario Álvarez Dugan, de Don Cuchito, con muchas personas, incluyendo personas que fuimos mucho más jóvenes que él, desmienten algunos estereotipos de su comportamiento, de su forma de ser. Yo tengo un agradecimiento imperecedero con Don Cuchito, no solo por el trato que me dio como miembro de su equipo en el periódico Hoy, sino por documentos fundamentales para esclarecer la situación de un familiar que siempre ha estado en la picota. Se trata de mi padre segundo, Inver Barrera. Don Cuchito no era mezquino con su información, siempre y cuando supiera que a quien se la otorgaba, primero iba a ser discreto y después la iba a utilizar de la manera adecuada. Cuando yo leí la primera reseña de tu libro y vi que el azar también te había encontrado. Increíble. Yo, mira, y diciéndotelo primero, porque se trata de otro gesto de Don Cuchito, de una muestra de confianza hacia ti, y que apareciera cuando tú estabas con el azar. Cuéntame ese episodio que me ha fascinado. Yo volteé, vamos a decirle así, la biblioteca de mi casa buscando esa carta y no la encontré. Y la había puesto en un lugar. Porque tú sabías que la tenías. Sí, claro, pero no la encontraba. Y no se tenía que llevar el libro a imprenta. Y no la encontraba. Y no sé, aplacé la entrega del libro a la editora porque era importante la carta. Sí. Oye, no hubo manera. En mi casa todo el mundo participó en la pesquisa. Todo el mundo hasta los nietos. Todo el mundo. Hasta Gastón. Hasta Gastón estaba participando. Y no encontramos la carta. Sí. Y yo, bueno, se perdió esa carta y yo no puedo reconstruirla. Porque en la carta. No, y eso crea un firmada. Vacío. No, me sentí triste. Claro. Y digo, se perdió la carta. Bueno, y llevé el libro a imprenta. Ya estando el libro en imprenta, un día voy a buscar un libro, pero no tenía nada que ver con la obra, ni nada. Voy a buscar un libro. En su biblioteca. Sí, un libro para una consulta ahí que tenía, algo que tenía que explicar. Y cuando hablo del libro, ahí está la carta. Y encuentro la carta, parece una cosa increíble. Yo salté para arriba, yo brindé, yo hice de todo con esa carta. Entonces, pero viste un papel. No, doblado dentro del libro. De un libro. Y cuando lo abro, y ¿qué yo tengo aquí? Pero todavía estoy muy ajeno, digo, ¿y esto? Y cuando abro la carta, era la carta, una carta de 1984, déjame decir. Entonces yo voy a lanzar una separata. Sí. Entonces lancé esta separata, que sería bueno, esta separata, que está en la primera edición, ya en la segunda edición del libro. Está incluido. Sí, para que los amigos que puedan comprar el libro no van a encontrar la separata porque está ya en el otro libro. Incluido. Ya está en la otra edición del libro. En la otra edición del libro está la carta, o sea que no necesariamente necesitamos la separata. Primero esa magia de la aparición de la carta, pero después, ¿qué dice la carta? Bueno, ¿De qué se trata la carta? La carta es interesantísima. Yo había escrito un artículo en Última Hora, en los años 80, hablando de Radio Caribe. O sea que Cuchito fue director de Radio Caribe en la postrimería de la era de Trujillo. Entonces él me escribe esa carta. Oye, es parte de la fantasía de toda la generación, como se quemó Radio Caribe, quien hablaba ahí, que insultaban a los curas, todo eso. Radio Caribe además era una emisora con terrorista verbal, ¿no? Exactamente. Ahí era terrible. Pero operó en los días, en los meses finales de la dictadura. Sí. Entonces, él me escribe esa carta con mucho afecto. Yo era muy amigo de él, yo lo consultaba mucho. A él y a su familia le tengo gran aprecio. Entonces él me escribe esa carta y me dice, te voy a describir lo que era Radio Caribe. Y ahí me describe cómo nació el proyecto, que no nació como Radio Caribe, sino Radio Nacional. Mis primeras emisiones de Radio Nacional. La intervención de un senador norteamericano por la Florida, por la Florida, el senador Smaster, que fue donde Trujillo, a pedirle a Trujillo, que no podía seguir con esa transmisión insultando a Betancourt, que Betancourt era la obsesión de Trujillo. Le dijeron de todo. De todo. Entonces, como Smaster logró, en principio, una propuesta de acuerdo entre Betancourt y Trujillo para respetarse mutuamente. Betancourt estaba de acuerdo en retirar los ataques a Trujillo y para que Trujillo retirara los ataques a Betancourt. Llegó prácticamente a un acuerdo, lo revela en la carta, pero luego Trujillo se echa para atrás y dice, no, mi pleito con Betancourt, el presidente de Venezuela, es a muerte, como fue efectivamente. Todo eso lo revela. Habla de la relación con la iglesia. Habla de relación con no, dice algo más grave. Los ensotanados. Dice algo grave. Dice que en esa campaña sucia contra los prelados de la iglesia, los obispos que habían publicado la pastoral del 25 de enero que se leyó en las parroquias el 31 de enero, el domingo 31 de enero, que fue una crítica. ¿Tú te acuerdas de eso? No, yo muy chiquitico. No, pero pequeño en los pueblos, yo me acuerdo. No, claro. Lo que fue, eso fue un impacto. No, y además revela cómo en la Semana Santa, en esa Semana Santa,
por primera vez en la historia dominicana se puso música y merengue, que antes no se hacía. Acuérdate que era música clásica y semiclásica. No se vestía de morado también, y pero, no había PLD. Y no sé, Radio Caribe empezó con merengues, que era una forma de insultar la tradición católica cristiana. Bueno, entonces él revela, y oye qué interesante, dice, no, era una campaña sucia contra los dignatarios de la iglesia, pero oye, me dice, participaron varios sacerdotes en esa campaña. O sea, ahí llega Cuchito y revela ese dato. Y así revela... ¿Qué condición te puso Mario Álvarez Dugan cuando te Yo no sé, él me puso arriba confidencial. Entonces la palabra confidencial me inhibió. O sea, yo entendía que al decirme confidencial me estaba diciendo que no la publicara. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, sin embargo... Pero ya pasó un tiempo, la prescripción emocional e histórica. Ya, está hablando ahí como jurista. Sí. Pero el asunto es que me inhibió, o sea, yo no me atrevía. Y lo que hice fue que comenté, Cuchito me escribe una carta, pero nunca la publiqué. O sea, no me atreví, ni me atreví a pedirle permiso por la carta. Ya luego, no, murió Cuchito, pasaron los años, ya es una carta de 20 y pico de años. Digo, bueno, vamos a publicar la carta porque no creo que... Y además con tus investigaciones, sí. Tú sabes que además, es muy diferente Radio Caribe a La Voz Dominicana. Tenían claro. objetivos completamente Claro, distintos. pero incluso él revela ahí la presencia de un cubano llamado Miguel Agustín Garcel. Miguel Agustín Garcel, además eso me suscitó también el hecho de que este Garcel, yo lo encontré en Guatemala y participa indirectamente también en los sucesos de Guatemala que culminan con la muerte de Castillo Armas. Garcel era el encargado en La Habana de los casinos de juego. En Cuba, en los años 50, los casinos de juego eran una industria muy lucrativa. Los casinos de juego era Garcel que lo administraba en La Habana. Eran dirigidos por la mafia, que la dirigía el papá de los Kennedy, Joseph Kennedy, el dueño de todo ese proceso. Ellos se habían trasladado a Guatemala en el 57 a abrir un casino de juego en Guatemala. Entonces, Garcel conoce a Johnny Aves en Guatemala, que Trujillo lo había trasladado de México como inspector de embajada, pero con sede en Guatemala para conspirar contra la vida del presidente Castillo Armas. Entonces, ahí es que Garcel hace relación con Johnny Aves en Guatemala, abren un casino de juego y se asocian a un coronel llamado Enrique Oliva Trinidad. Ese coronel era el jefe de la Guardia Presidencial de Guatemala y es quien logra que el presidente Castillo Armas dé el permiso, pero a los 4 meses se lo retiran por la presión de la iglesia, porque en Guatemala un casino no era usual, ¿no? Decían que era un centro de corrupción. Y entonces eso es parte de la integración de ese coronel Oliva, Trinidad Oliva, la conspiración. Tú sabes que en los últimos trabajos de Lía de Acosta, que hace unos trabajos divinos, muy y además con esa locuacidad. No, y además cubana, ahora hizo un trabajo sobre los archivos cubanos, sobre la telaraña de Trujillo, la telaraña cubana de Trujillo. Valioso. Y detalles como ese que planteas del cubano que estaba en Radio Caribe son continuos y sucesivos. Trujillo traía sicarios. Así es. Habaneros, santiagueros, sicarios cubanos, para insertarlos en los servicios de tortura y de investigación. Sí, pero mira, eso es tan... Dice que fue globalizado, que Trujillo fue internacionalista. No, a mí me dicen en Guatemala, ya personas sobrevivientes de aquella época, ¿no? Incluso del Partido de Liberación Nacional, que era un partido de derecha, que era el partido de Castillo Armas. Algunos sobrevivientes ya son personas de muy avanzada edad, ¿no? Pero que están vivos, me decía, en las investigaciones que yo estoy realizando, y me dicen, mira, los domingos en la tarde, porque La Voz Dominicana transmitía, había frecuencia en el 57, los domingos en la tarde había toque de queda en Ciudad de Guatemala, escuchando la voz de Trujillo. Aquí se le tenía miedo a Trujillo. Digo, no, en Guatemala no, en América se le tenía miedo a Trujillo. Pero para poner ese ejemplo, este Garcel es el primer encargado de lo que iba a ser Radio Caribe, y el hijo de él trabajó con el Servicio de Inteligencia Militar. Pero oye, lo que tú dices, Carmen, es tan así, que uno de los criminales más grandes de Cuba en los años 30, cuando el derrocamiento de Machado, era el Chacal de Oriente, Arsenio Ortiz. Ese era un criminal de tomo y lomo. Ese criminal vino a la República Dominicana cuando fue derrocado Machado en el año 34. Trujillo lo recibió como iba a recibir a Batista en el año 59, el 1 de enero, y vino a la República Dominicana y se acogió, ¿no?, a las leyes dominicanas y a la protección de Trujillo. Y ese señor tuvo un hijo que se llamaba igual que Arsenio Ortiz Ferrán. Y oh, ironía del destino, hijo del Chacal de Oriente,
de un criminal de la dictadura de Machado, se convirtió en un revolucionario en la República Dominicana, se integró al 14 de junio, fue guerrillero en la insurrección del 63 y dio su vida en la revolución constitucionalista. Fíjate, son cosas increíbles. Díganme usted si no es el azar el que está interviniendo. Tantos nombres que se le pueden dar a situaciones como esa. Y el azar quiero que nos ayude y que nos extienda el tiempo. Aquí tenemos que hacer una pausa.